Bienvenida o bienvenido. Hoy nos vamos a sumergir en unos textos fascinantes que exploran algo fundamental. Cómo esas primerísimas experiencias de bebés van construyendo casi ladrillo a ladrillo nuestra vida psíquica. Mm, Las fuentes nos llevan directo a ese universo sensorial emocional del recién nacido, ¿no? A su dependencia total y a ese vínculo vital con quienes lo cuidan. exacto. La misión, digamos, es clara. Intentar desentrañar por qué esos momentos iniciales son tan cruciales. Vamos a explorar ideas sobre la necesidad pura, la frustración que es inevitable, y cómo empezamos a percibir el mundo y a los otros. Ajá. Veremos cómo, según estos escritos, estas interacciones tempranas no solo forman nuestra manera de relacionarnos, sino que podrían ser la raíz de dificultades que aparecen mucho después. Así es. Vamos a poner la lupa sobre cómo nacen esas primeras ideas sobre uno mismo y sobre la realidad, y analizaremos por qué la calidad de ese cuidado inicial parece ser tan determinante para la salud mental futura. Claro. Revisando conceptos como el impacto de la ausencia, el manejo de esa angustia primordial y cómo se desarrolla la capacidad de esperar, de confiar. Perfecto. Entonces, empecemos por el principio absoluto. Nace un bebé y, como lo describen las fuentes, llega, exigiendo. Necesita satisfacer sus urgencias: alimento, calor, contacto, lo básico. Ujú. Pero es curioso, a veces también se le exige a él, ¿no? Que sea bueno, tranquilo, que no moleste mucho. Vive en una dependencia total del entorno para literalmente seguir viviendo. Y aquí surge un desafío clave que mencionan los textos, la diferenciación. El bebé tiene que aprender a distinguir entre la satisfacción que, digamos, imagina, una fuente la llama alucinada, y la satisfacción que realmente llega de afuera, Ah, claro. de los cuidadores, de los objetos, como se dice en esta terminología. Comprender que hay una distancia, que hay un tiempo de espera entre sentir la necesidad y recibir lo que la calma, es un aprendizaje monumental. Y algo que los textos remarcan mucho es nuestra condición única, ¿no? Sí. Los humanos necesitamos a otros humanos al nacer de una forma mucho más radical que otras especies, por nuestra indefensión biológica y psíquica. No podemos ni movernos para buscar comida. Ni sabemos qué necesitamos realmente. Exacto. Se habla de un alimento psíquico, tan vital como la leche, dicen, y solo puede venir de las personas que cuidan al bebé. Y ese alimento psíquico, fíjate, entra por los sentidos. El pecho o el biberón que nutre, sí, pero también la mano que limpia y acaricia, la piel cálida que acuna, la voz que calma. La mirada. La mirada fundamental que parece decir, te veo, existes. Todo esto va tejiendo una red de seguridad básica. Por eso, la ausencia de estas figuras cuidadoras es tan temida en esa etapa inicial. Claro, no es solo que se vayan. No, es que se llevan consigo todo lo que alivia, todo lo que da placer y seguridad. Se llevan el mundo, digamos. Uf, aquí la cosa se pone intensa, Que ¿verdad? describen las fuentes, ¿qué pasa si esa ausencia se prolonga? Sobre todo en los primerísimos meses, antes de que el bebé pueda entender que quien se va regresa. La experiencia debe ser cruda. Están y de repente, ¡pum!, ya no están. Los textos hablan de inquietud, luego de pánico, y usan una palabra que impacta: odio. Suena muy fuerte para un ser tan pequeño, ¿no? Suena fuerte, sí, pero los autores lo explican desde la dependencia absoluta. O sea, para un bebé cuya supervivencia depende enteramente de otro, experimentar que sabe que existe algo que lo puede calmar, pero no recibirlo. Debe ser terrible. Dispara una emoción primitiva muy potente, casi indiferenciada. Amor y odio serían como las fuerzas básicas operando ahí. De hecho, se señala que el terror y el pánico descritos en estas situaciones tempranas tienen similitudes con lo que relatan pacientes adultos con cuadros graves como las adicciones, Vaya. lo que subraya la profundidad de estas marcas iniciales, ¿eh? La descripción que hacen las fuentes de ese estado es sobrecogedora. Si la ausencia persiste, el mundo familiar se deforma. Las sombras se vuelven amenazantes, los ruidos aturden, las luces ciegan. El hambre ya no es solo hambre. No, se siente como un dolor total, difuso, imposible de localizar.
y por eso mismo, insoportable. Y en ese estado, los intentos de autoconsuelo, como chuparse el dedo o aferrarse a la sabanita, Ya no sirven. fallan. Fallan. La búsqueda de contacto físico solo encuentra vacío. Y aquí los textos resaltan la importancia vital del contacto visual, el ojo a ojo. Es como un espejo fundamental donde el bebé se sostiene. Sin esa mirada, Quedan sensaciones caóticas, buscando desesperadamente algo que frene esa sensación de caída al vacío, de desintegración. Incluso describen la angustia física, el pataleo impotente, el intentar levantar la cabeza buscando algo y caer una y otra vez, esa sensación de ahogo. sí, y el contacto con los barrotes de la cuna, que antes era un límite, puede pasar a sentirse como un encierro angustiante o, peor, parte de esa caída sin fin. ¡Qué fuerte! Estas experiencias límites de terror, de sentir que uno deja de existir, son consideradas por algunos autores citados como estados mentales que se asemejan a los encontrados en la psicosis. El miedo escala pánico. Y ahí, según estos textos, emerge el odio, una fuerza ciega, incontrolable. Y por eso mismo, aún más aterradora para el propio bebé. Exactamente. Entonces, frente a esta angustia de la ausencia, ¿cómo se las arregla el bebé para sobrevivir psíquicamente? El material menciona los famosos objetos transicionales. Esa mantita, ese peluche específico. ¿Cómo funcionan exactamente? Su función es crucial, según estas teorías. Actúan como un puente simbólico entre el bebé y la figura materna, o el cuidador principal, que está ausente. Ajá, un puente. Son algo que el bebé puede controlar, chupar, abrazar, incluso morder, a diferencia de la persona que va y viene. Ayudan a tolerar la espera, a manejar la angustia de la separación. Podríamos decir que son un primer paso hacia la capacidad de estar solo sin desesperarse. ¿Como un símbolo de la presencia internalizada? Justo eso, un símbolo de la presencia materna internalizada. Entendido. Y además de estos objetos está el recurso de la fantasía. Cuando la realidad de la ausencia duele demasiado, la mente, crea sus propias versiones. Al principio nos dicen, puede ser algo bueno, ¿no? Sí, puede ser un refugio. El bebé imagina a sus padres, juega con ellos en su mente, siente que los tiene cerca. Pero Tiene una doble cara. Si la ausencia real se prolonga y las necesidades siguen sin cubrirse, esas fantasías pueden volverse terroríficas. La figura cuidadora imaginada puede transformarse en alguien persecutorio, vengativo. qué complicado. Sin embargo, y esto es llamativo, los textos sugieren que incluso una fantasía aterradora es preferible al vacío absoluto, a la nada. ¿En serio? Mejor el terror que la nada. Parece que sí, porque la nada se siente como intolerable, como desintegración pura. La fantasía, aunque sea oscura, da una forma, una explicación, un algo a lo que aferrarse frente a esa desintegración. Esto se relaciona con cómo empezamos a construir representaciones internas de los demás, como buenos o malos. Claro. El desarrollo físico también entra en juego, obviamente. Poder moverse lo cambia todo. Permite al bebé empezar a buscar activamente, a experimentar la distancia de otra manera. Ujú. Hay una idea interesante que menciona uno de los textos, de un autor llamado Meltzer. Sugiere que el mundo inicial del bebé podría ser percibido como bidimensional, plano, sin profundidad. Sí, es una hipótesis interesante. Y se plantea si esto podría tener que ver con dificultades posteriores, como en algunos casos de autismo. Totalmente. Y hitos como lograr sentarse solo, ¿no? Alrededor de los 6 meses. Eso es revolucionario para el bebé. Le da una perspectiva completamente nueva del mundo y de su propio cuerpo. Claro, empieza a explorar. Empieza a explorar sus piernas, su torso, juega con posturas. Y esta exploración corporal va unida a empezar a entender la relación con los padres, pero también la relación entre ellos. Ah, la relación entre ellos. Ahí surge la noción de un tercero. Exacto. Ese tercero puede ser el espacio que hay que recorrer para llegar al otro, el tiempo que hay que esperar o el otro progenitor que capta la atención del primero. Esto se considera la base de lo que otra autora, Klein, llamó un Edipo temprano. También se menciona como juegos simples como lanzar suavemente al bebé al aire, le ayudan a captar la noción de profundidad, visual y corporalmente. Sí, aunque, cuidado,
Las fuentes advierten seriamente contra la brusquedad o la exigencia excesiva en estos juegos, porque podrían generar miedos muy intensos. Lógico. Y otro granito, claro, es pararse y caminar. Simboliza la conquista activa de las 3 dimensiones, un afianzamiento en el mundo. El cuerpo se convierte entonces en el protagonista de las fantasías y juegos de ese drama infantil que, según estas teorías, se centra en la tríada padre-madre-hijo. Volvamos entonces a las consecuencias a largo plazo, que es uno de los puntos fuertes de estos textos, me parece. La calidad de las respuestas de los cuidadores es central. Si son predecibles, sintonizadas, satisfactorias la mayor parte del tiempo. Fomentan la seguridad, la confianza básica, la capacidad de esperar un poco sin desesperar. Pero, si por el contrario, las ausencias son muy largas, traumáticas, o la atención es caótica, impredecible, con reencuentros llenos de mensajes contradictorios. Eso puede llevar, según los textos, a una especie de renuncia al mundo por parte del bebé, una desconexión defensiva muy temprana. Y aquí la conexión que establecen las fuentes es directa y potente. Frustraciones tempranas severas y una inconsistencia marcada en el cuidado pueden crear una predisposición importante a alteraciones graves más adelante. Mencionan específicamente ciertas adicciones y psicosis. Aunque la persona logre reconectarse después, parece que quedaría una vulnerabilidad ahí. Introducen también el concepto de pactos internos, ¿no? Sí, es la idea de cómo internalizamos, cómo llevamos dentro las respuestas y actitudes de nuestros padres, tanto las nutritivas como las conflictivas. Es como si mantuviéramos un diálogo constante con esas figuras internas. Un diálogo que puede ser una fuente de calma. O de angustia. Si las experiencias primarias fueron mayormente buenas, será fuente de calma y seguridad. Pero si predominó el abandono o la inconsistencia, puede ser una fuente de angustia, de persecución. Y es interesante notar que incluso un diálogo interno terrorífico se considera preferible al silencio absoluto de la nada. Siempre volvemos a eso, a la nada como lo intolerable. Parece que sí. Entonces, a medida que crecemos, se van constituyendo diferentes partes en nuestra personalidad. Los textos describen una parte adulta, más conectada con la realidad, capaz de diferenciar lo interno de lo externo. Y una parte infantil. Y esta parte infantil, a su vez, tendría como 2 caras, 2 modalidades. Precisamente. Por un lado, describen un aspecto dependiente de esa parte infantil. Esta es la parte que aprende a esperar, que se identifica con las funciones maduras de los padres, cuidar, proteger, poner límites, que puede integrar la ternura con la sensualidad y usar la agresividad de forma constructiva. Una dependencia que evoluciona. Claro, hacia la interdependencia madura. Es la dependencia sana, digamos. ¿Y la otra cara de la moneda infantil? Es el aspecto omnipotente. Esta parte se aferra a esa ilusión de control total que pudo tener el bebé en momentos fugaces de satisfacción. Rechaza la frustración, la espera, la necesidad del otro. Busca la gratificación inmediata, el ya mismo. El reino del ya está. En las fuentes lo llaman así, el reino del ya está. Es esa fantasía de ser autosuficiente, de no necesitar nada ni a nadie, de poder conseguirlo todo por arte de magia. Como esa ilusión fugaz del bebé que, al chuparse el dedo, siente por un instante que controla el universo y calma su necesidad sin depender de nadie. Un intento impulsivo de borrar la espera y la dependencia. Exactamente. Y a partir de aquí se define algo crucial: la dependencia adicta. Ojo, no es la dependencia normal y necesaria del desarrollo, la que pasa de total a relativa y luego a interdependencia. No, esta es otra cosa. Es descrita como una estructura mental, una sumisión interna de las partes más maduras, la adulta y la dependiente infantil, a esa parte omnipotente infantil. Es como si esa ilusión de control absoluto y rechazo de la realidad tomara el mando. Y esta estructura de dependencia adicta, según los textos, es la base de las adicciones. Sí, se postula que subyace no solo a las adicciones a sustancias, sino a otras dificultades severas, incluyendo ciertos rasgos de personalidad muy rígidos o incluso, dicen, psicopatías. Es un funcionamiento donde predomina la evitación de la frustración y la negación de la necesidad real del otro. Entiendo. Las crisis vitales, como la adolescencia o la crisis de la mediana edad,
pueden reactivar con fuerza la lucha interna entre aceptar nuestras limitaciones y dependencias versus aferrarse a esa omnipotencia infantil. El ejemplo que daban del jugador compulsivo. Claro, el que corta cualquier discusión con un ya está, ya está. Ilustra perfectamente ese intento de anular el pensamiento, el sentimiento, la espera. La realidad misma. Es un intento de desconectar. De desconectar la capacidad de sentir, de pensar, de necesitar, para perpetuar ese reino ilusorio del ya está, donde no hay falta, no hay espera, no hay otro real. Cuando esta modalidad omnipotente se vuelve muy rígida y domina la personalidad, bueno, ahí estamos ante funcionamientos problemáticos. Fascinante, güey, y complejo. Entonces, recapitulando un poco todo esto, queda muy claro el peso enorme que tienen esas primerísimas interacciones, cómo la forma en que se respondió o no se respondió a nuestras necesidades más básicas. Esas idas y venidas de quienes nos cuidaban, no solo moldearon cómo nos vinculamos, sino que literalmente construyeron las bases de nuestro mundo interno, nuestras seguridades y nuestras vulnerabilidades. El mensaje central que atraviesa estos textos es ese. Los cimientos de nuestra salud psíquica se ponen increíblemente temprano. La confianza básica en que el mundo es un lugar mayormente seguro y que uno mismo es valioso. La capacidad de tolerar la frustración. Sin sentir que nos desmoronamos, exacto. El poder sentirnos seguros incluso cuando estamos solos. Todo esto parece depender enormemente de la calidad, la constancia y la predictibilidad de ese primer vínculo fundamental. Permite navegar la dependencia inicial. Que es inevitable, claro, y desarrollar un sentido estable de quiénes somos y de qué es real. Bueno, para cerrar, y después de este recorrido tan profundo por los orígenes, queda una pregunta flotando, ¿no? Algo para seguir pensando. A ver. Si estas dinámicas tempranas son tan formativas y dejan huellas tan hondas, ¿cómo podemos aprender a reconocer sus ecos en nuestras relaciones adultas, en nuestras reacciones automáticas quizás, incluso en las formas particulares en que buscamos consuelo o evitamos el malestar hoy en día? Es una muy buena pregunta. Una reflexión para llevarnos, ¿verdad? Para darle una vuelta.